Amado y buen Dios, queremos una vez más exaltar tu santo y glorioso nombre. Hemos entonado himnos donde hemos declarado con entendimiento que tú eres un Dios grandioso en misericordia. Tú eres misericordia y tú te deleitas en perdonar y en galardonar a todos aquellos que se humillan y te reconocen como su Salvador. Oh Señor, te ruego, Padre, que en esta tarde tu palabra, Señor, edifique la vida de tu iglesia y que traiga salvación y convencimiento de pecado a aquel que todavía está lejos de ti, Señor. Que en todo, Señor, seas tú glorificado y exaltado por siempre, por la eternidad, porque todo es por ti y para ti. Ayúdame, pues, a ser fiel en la exposición de tu palabra. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vivimos en tiempos bastante turbulentos, tiempos donde hay mucha necesidad material, pero también vivimos en tiempos donde hay una necesidad espiritual. Y cada uno de ustedes, los que están aquí en esta tarde, y yo también, sabemos lo que voy a mencionar ahorita que es verdad. En el transcurso de nuestra vida, quizás nos enfrentamos o quizás vamos a determinado lugar, y yo no sé si alguno de ustedes ha pasado por esto, yo sí. Y de repente aquellas personas que nos van a atender tienen una actitud mala. A veces gritan, a veces ofenden, a veces nos maltratan. Pregunto, ¿qué actitud tomamos nosotros como representantes de Cristo aquí en la tierra? Obviamente podemos pensar que esa persona que está actuando de esta manera tiene una necesidad espiritual y podemos mostrar misericordia si lejos de tratar de caer o ser arrastrados por las malas actitudes, ahí en ese lugar donde nosotros estamos, elevamos una oración al Señor y rogamos por misericordia para esta persona. ¿Cómo actuamos? ¿Misericordiosamente? ¿O actuamos y nos dejamos arrastrar por las malas actitudes? Que cada uno de nosotros se examine a sí mismo y pensemos que en todo lugar donde nosotros vayamos podemos ser instrumentos de misericordia. Le invito a que me acompañe a leer la palabra en 2 de Samuel, capítulo 9, del versículo 1 al versículo 13. Entonces David dijo: ¿hay todavía alguien que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron ante David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Su servidor, respondió él. Y el rey le preguntó: ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey: aún queda un hijo de Jonatán lisiado de ambos pies. ¿Dónde está él?, le preguntó el rey. Y Siba respondió al rey: está en casa de Maquir,
hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo sobre su rostro se postró, y dijo: Mefiboset, su siervo, respondió él. David le dijo: no temas, porque ciertamente te mostraré la bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Él se postró de nuevo y dijo: ¿quién es su siervo para que tome en cuenta a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa lo he dado al nieto de tu señor. Y tú, tus hijos y tus siervos cultivarán la tierra para él, y le llevarás los frutos para que el nieto de su señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Respondió Siba al rey: conforme a todo lo que mi señor el rey mande a su siervo, así hará su siervo. Y Mefiboset comió a la mesa de David como uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Todos los que moraban en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Pero Mefiboset moraba en Jerusalén, porque siempre comía a la mesa del rey. Estaba lisiado de ambos pies. El texto de esta tarde nos muestra la necesidad de Mefiboset, que es mencionado aquí en este texto, y también nos menciona a David, que conforme a las Escrituras, nosotros sabemos que David era un hombre temeroso de Dios. Permítame darle un contexto antes de entrar a lo que es el capítulo, para que nos hagamos una idea de lo que el texto nos enseña en esta tarde. David, para ese tiempo, había sido ya establecido como rey de todo Israel. Su antecesor, Saúl, mencionado aquí en los versículos que leímos, y 3 de sus hijos habían muerto en la guerra contra los filisteos. En ese tiempo los pueblos, igual que ahora también, ¿no? Peleaban y entraban en guerras. Pero en esa ocasión el rey Saúl y 3 de sus hijos, incluido Jonatán, que también es mencionado aquí, murieron. Jonatán era gran amigo de David, y Jonatán en un momento dado le había pedido a David que hiciera una promesa de que haría su misericordia con ellos, que mostraría misericordia con los de su casa. Esto de su casa en ese contexto significa su linaje o su descendencia, o sea, con sus familiares, en el caso dado de que pasara algo con ellos y quedara un descendiente, que David prometiera que iba a mostrar misericordia y bondad con sus descendientes. Pero no queda ahí. También a Saúl, en momentos en que Saúl procuraba el mal contra David, ya que había entrado celos al corazón de Saúl, perseguía, procuraba el mal y perseguía a David para matarlo. En esos momentos en que Saúl también procuraba quitarle la vida, se da un momento donde en una cueva, mientras David huía, él entró y Saúl había estado ahí. David, un hombre incapaz de levantar su mano contra el ungido del Señor, obviamente al encontrarlo dormido en una cueva, lo que hace él es cortar el borde de su manto y no le quita la vida. En ese momento, a la distancia, cuando ya Saúl se da cuenta, David le muestra a él lo que había sucedido, y Saúl sabe que su vida había estado en manos de Saúl.
Es ahí donde Saúl expresa palabras y dice: yo te he deseado el mal a ti, mas tú me has pagado a mí con bien, tú eres más justo que yo. En ese momento Saúl le pide también que haga un juramento con él de que va a hacer misericordia con los de su casa también. En 1 Samuel, capítulo 20, versículo 14 al 17, tenemos el pacto que Jonatán, hijo de David, hijo de Saúl, hizo con David. Y en 1 Samuel 24, del versículo 16 al 22, podemos también ver el juramento de David a Saúl de no destruir su descendencia, cuando David ya fuese establecido como rey, porque en ese momento quien gobernaba todavía era el rey Saúl. Lo que vemos en el texto que hemos citado en esta tarde es el cumplimiento de esas promesas, el cumplimiento de esos juramentos que David había hecho tanto a Saúl como a Jonatán, de que haría misericordia con sus descendientes. El poder nosotros estudiar las Escrituras, el poder nosotros abrir las Escrituras y leer esta historia, que no es una historia cualquiera, lleva nuestras mentes a pensar en aquel pueblo que David gobernaba, para cuando David mostró esa misericordia con Jonatán. Definitivamente me atrevería a decir que fue un gran ejemplo para el pueblo, porque estamos hablando del rey, el hombre que cualquier cosa que hacía, el pueblo se enteraba. De hecho, en 2 Samuel 3:36, en la parte final del versículo, dice: pues todo lo que el rey hacía agradaba al pueblo. Obviamente, toda actitud, toda acción que el rey hacía, el pueblo se enteraba. Si hay algo, amados hermanos, amada iglesia, amigo que estás aquí en esta tarde, que David tenía muy claro, era que el Dios a quien él servía es un Dios que es misericordia. David tenía bien claro que el Dios de él era un Dios misericordioso, y David lo expresa en muchas de sus acciones. Cuando leemos las historias de David, también revela su corazón cuando leemos los salmos de David. Ahí podemos conocer, David tenía conocimiento de que el Dios al que él servía era misericordioso. Podemos ver a David en este texto, en esta historia, siendo un instrumento mediante el cual podía fluir la misericordia, la fidelidad, la compasión, de la cual él mismo era beneficiario, y que más adelante se iba a volver a beneficiar, porque David había experimentado en persona la gran misericordia que Dios había mostrado con él, y el favor no merecido de parte de Dios para con él. Permítame dejarle una breve definición de misericordia. Misericordia se relaciona con la palabra hebrea hesed. Hesed no es simplemente una emoción o un sentimiento nada más, sino que implica una acción en nombre de alguien que está en necesidad. No solamente es un sentimiento, también conlleva acción. Jesús describe un sentido de amor y lealtad que inspira un comportamiento misericordioso y compasivo hacia otra persona, y es lo que David está haciendo. David había recibido misericordia, David había recibido bondad, David había recibido perdón. Ahora el instrumento por el cual estaba fluyendo esa misericordia, esa gracia, ese perdón, ese amor, era David. Estando David ya establecido como rey, gobernando sobre todo Israel,
Y en un momento donde estaba fortalecido por las victorias que él había obtenido contra pueblos enemigos, que también él decía que sus victorias era porque Dios se las había dado. Jamás quiso robarse la gloria que solo le pertenece a Dios. En esa posición, en ese momento donde está en la cúspide de su poderío militar, en lo más alto como gobernador, verdaderamente si nosotros pensamos o analizamos perfectamente bien ya la comodidad que tenía, el tiempo había transcurrido, pudo David fácilmente olvidar aquellos juramentos, aquellas promesas que había hecho. Muchas veces sucede así. A veces prometemos en momentos de necesidad o de aflicción, pasa el tiempo, estamos bien, la misericordia del Señor se muestra con nosotros y se nos olvida las promesas que hicimos. Que no sea ese el caso. Al fin y al cabo, como podemos ver, pues quizás David pudo haber dicho, pues ya ni Saúl ni Jonatán están vivos. Pero la Biblia nos enseña que no pasó así. Un hombre temeroso de Dios en su momento se acordó de aquellas promesas. Y David, con ese corazón temeroso de Dios, en este texto que estamos viendo, honra esas promesas que había hecho. He dividido el sermón en esta tarde con 3 encabezados. Número 1, la investigación intencional de David. Versículos 1 al 5. Número 2, Mefiboset se presenta ante el rey con un temor reverente. Número 3, la recompensa a la correcta actitud de Mefiboset. Vamos a ver el número 1, la investigación intencional de David en los versículos del 1 al 5. Que ya leímos el texto. Pero hay 2 frases que quiero enfatizar, y es que en el versículo 1, en las palabras que David expresa en su primera pregunta, él pregunta que si había quedado alguien de la casa de Saúl para él mostrar misericordia por amor, lo dice en el versículo 1. El medio que lo estaba moviendo a él a ser misericordioso era el amor que había en su corazón, primeramente a Dios, ¿verdad? Porque es un amor vertical y luego horizontal. Él lo dice por amor, no solamente por así, por eso quise poner intencional, sabía lo que estaba haciendo, por amor, él era amado por Dios, él estaba también sintiendo que él debía amar. Él lo dice en esa expresión, a quien haga yo misericordia por amor. Simplemente él pudo decir, habrá quedado alguien a quien yo haga misericordia y quedarse ahí, pero no, el que él diga por amor, él tenía conciencia de lo que él estaba haciendo, versículo 1. Luego la otra frase donde él hace mención en cuanto a la pregunta, también dice, a quien haga yo misericordia. Y esto es importante comprenderlo, lo que él expresa en este versículo. A quien haga yo misericordia de Dios, no misericordia de David. Dios, él dice, misericordia de Dios. Él exalta a Dios. Él sabe que Dios es la fuente de misericordia. De Dios viene todo don perfecto y toda buena dádiva. Es interesante que él diga que haga yo misericordia de Dios, no misericordia de David, no amor de David. Él perfectamente, él señala a Dios, amor de Dios. Y eso es importante que nosotros entendamos en esta tarde. Siba, como lo leíamos en los versículos, un exsiervo de David, ante las preguntas de David, ante la investigación de David, le traen a Siba, el que había siervo de Saúl, y es él quien le confirma que sí había un descendiente de el rey Saúl, el hijo de Jonatán. Pero no solamente le dice, sí, rey David, sí ha quedado un descendiente de David. No, le dice,
es lisiado, es incapacitado. En un momento cuando llegó la noticia de la muerte de Saúl y el padre de Mefiboset, su nodriza, quien lo cuidaba, por temor a que aquellos que habían quitado la vida de sus señores, el rey Saúl, vinieran en búsqueda de Mefiboset también. ¿Qué hace la nodriza? Coge el niño en sus brazos y sale huyendo con él. Y es ahí donde sufre caída y queda lisiado de ambos pies. O sea, si pensamos en la condición que Mefiboset tenía, podemos sacar una conclusión de que él no podía depender de él mismo. De que él no podía depender de él mismo. Y en esa condición, después de la información, podemos leer, como lo hemos hecho, David envía a buscar a Mefiboset para que Mefiboset venga al palacio del rey y pueda David cumplir el propósito para el cual David lo estaba llamando. En ese contexto pasamos a nuestro segundo encabezado, donde vemos a Mefiboset presentándose ante el rey. Y es importante lo que nos enseña el texto, la actitud con que Mefiboset llega delante del rey. En el versículo 6 leímos que Mefiboset se postró ante el rey. ¿Qué nos dice que se postró ante el rey? Se postró de una manera física en señal de reverencia, de respeto, de sometimiento ante la majestad del rey. Mefiboset sabía que su vida en ese momento estaba en manos de lo que David decidiera, porque era un descendiente del rey Saúl y prácticamente podría considerarse un enemigo del rey. Ahora, si continuamos leyendo en el versículo siguiente, en el versículo 7, hay palabras de David hacia Mefiboset cuando lo ve que se postra. Mefiboset reflejaba algo en su actitud. Y David le dice de la siguiente manera: no temas, no temas, porque yo haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre. ¿Qué nos dice esto? Si pensamos en las palabras de David, que Mefiboset a lo mejor estaba temblando, a lo mejor reflejaba ese temor, por la razón que le mencioné antes. Él sabía que David tenía toda la autoridad para poderle quitar la vida. Y esas palabras de David nos reflejan que él no solamente tenía una actitud reverente, sino que también tenía temor. David, seguidamente, por sus palabras también, le confirma su deseo por lo que él lo mandó a buscar, demostrar su misericordia hacia Mefiboset. Y se lo confirma ¿cómo? Devolviéndole lo que por herencia le correspondía. Las palabras que Mefiboset expresa en el versículo 8 también llaman nuestra atención, porque él lo que le dice es, inclinándose una vez más delante de David: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Esto nos muestra una conciencia de la indignidad de él. En ese tiempo, esa frase se usaba mucho para aquellas personas que eran despreciadas, para aquellas personas que eran consideradas indignas, que las apartaban. Pero Mefiboset tenía esa conciencia y él usa esta frase, perro muerto, que David mismo la había usado anteriormente también, refiriéndose a él. ¿Qué vemos, amados hermanos? Que Mefiboset se humilla ante el rey en temor reverente. Se postró ante el rey. Pero podemos ver
la otra cara de la moneda también, la otra actitud que pudo mostrar Mefiboset. Y él pudo presentarse también con una actitud arrogante, porque él había tenido un lugar privilegiado. Él pudo haberse presentado delante de David no de la manera humilde en que él se presentó, sino que pudo haberse presentado con soberbia, con arrogancia también. Él pudo perfectamente decirle: devuélveme lo que a mí me pertenece por derecho, porque yo soy heredero de Saúl. Yo no tendría por qué humillarme delante de ti. Yo he venido aquí a reclamar y a hacer mi derecho, lo que a mí me pertenece. Pero no tomó esa actitud. Tomó una actitud humilde. Una actitud humilde que finalmente le trajo una recompensa de su actitud. El punto número 3, esta idea nos lleva al punto número 3, lo que es la recompensa a la correcta actitud de Mefiboset. David no solamente le restituye lo que Saúl había perdido, porque como hemos leído, le devolvió todo lo que le pertenecía a su abuelo y a su padre Jonatán por herencia, en el versículo 9, sino que también le garantizó que Siba, el siervo, y los hijos de Siba le iban a servir labrándole las tierras para asegurarse de que tendría alimento en su mesa, para que nunca faltara alimento. Él le dice: tú y tus hijos servirán a Mefiboset. Señor nos muestra que Él no pasa nada desapercibido a los ojos del Señor. Y cuando Él nos bendice, cuando el Señor bendice de una manera plena. Otra cosa que queremos ver también es, o que nos muestra el texto, es que David también le garantiza que comerá a la mesa del rey. Y eso tiene un significado muy importante. Si usted lee el capítulo, 4 veces hace mención a esa. En otras palabras, te voy a dar un lugar de honor a mi mesa. Honra a Mefiboset. No solamente Mefiboset está mostrando humildad, también David está mostrando humildad. También David, a través de esa bondad, siendo rey, nos muestra y nos da una enseñanza de lo que es humildad, de lo que es amar como Dios nos ama a nosotros. También hay otra bendición que se obtuvo al Mefiboset presentarse, y es, amados hermanos, es que se preservó el linaje de su casa, la descendencia de Saúl. ¿Por qué? Usted puede leer, dice el texto que Mefiboset tenía un hijo que se llamaba Micaía en el versículo 12. Entonces podemos decir una bendición completa, ¿verdad? No solo le suplió sus necesidades, no solo le perdonó la vida, también su linaje, también su casa se preservó a través de Mefiboset por la misericordia que David estaba mostrando. Mefiboset fue recibido a misericordia en la condición que él se encontraba. En esa condición, ¿verdad? Él estaba en Lodebar, lejos de Jerusalén, del lugar de adoración. Quizás estaba viviendo de la caridad, no lo sabemos. La Biblia solo nos dice que estaba en casa de Maquir. Pero en esa condición, y pensemos en esto, en esa condición, el rey David lo recibió a misericordia y lo mostró su bondad. Estaba dispuesto a recibirlo tal cual él se presentó delante del rey. No importó la condición que él tenía. Prácticamente podemos decir lo adoptó como su hijo. Fue recibido tal cual llegó y se delante del rey. No importó la condición. David lo recibió, lo honró, preparándole un lugar en su mesa como uno de sus hijos. Pero no nos olvidemos de la actitud humilde que mostró Mefiboset al postrarse delante del rey. Mi deseo al predicar la palabra del Señor y al exponer este texto en esta tarde
es que al escuchar y al oír esta historia, que si está aquí escrita en la palabra de Dios, es porque una enseñanza hay para todos nosotros. De poder ver a David, que es tipo y figura de Cristo. David tipifica a Cristo, pero David, un rey terrenal. Un rey que aunque hizo misericordia y mostró bondad con la casa de Saúl, llegó el tiempo. David partió de esta vida, Mefiboset partió de esta vida también. Y podríamos decir qué linda historia, hasta ahí queda. Pero esto nos lleva, amados hermanos, a pensar que si David es tipo de Cristo, hay un rey más grande, hay una misericordia más grande, hay una bondad más grande, de la cual el ser humano pecador e inmerecedor de la gracia infinita de Dios ha sido alcanzado por esa gracia y esa misericordia. Esta no es una historia cualquiera. Cualquiera pudiera decir, esa es una historia cualquiera. No es una historia cualquiera. Esta historia que hemos visto ahora, donde tenemos un rey, tenemos a una persona en condiciones miserables, que está mostrando bondad y misericordia. Hermanos, esta historia ilustra perfectamente el estado miserable a través de Mefiboset de una humanidad caída. De una humanidad enemistada con Dios por causa del pecado que está en el corazón del hombre. Ilustra la historia de nuestra redención, y con un mayor rey, con un Señor que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Que al exponernos a esta enseñanza, a este texto, el Señor pueda llevarnos a recordar esa bondad, a recordar ese amor que Dios manifestó a través de su Hijo Jesucristo para pecadores indignos y miserables como lo somos nosotros. Que esta historia nos lleve a elevar nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra mirada a Dios, y podamos apreciar las bendiciones de gracia que a Dios le plació mostrar con pecadores indignos y merecedores de castigo eterno. Pero no fue así, porque Él decidió mostrar su misericordia, mostrar su bondad para todos aquellos que depositen su confianza en Él. ¿Qué es lo que merecía la humanidad caída? ¿Qué es lo que merecíamos? Permítame incluirme a mí también. Castigo eterno. No merecíamos misericordia de Dios. Nada bueno teníamos nosotros. No merecíamos un lugar de privilegio en la casa de Dios. No merecíamos ni siquiera ser llamados hijos de Dios. Por causa de la caída allá en Edén, que no vamos a entrar a ese tema. Amados hermanos, el ser humano, la humanidad, la mayor creación de Dios, fue separada de la comunión perfecta que un día hubo en el Edén. Pero no todo es malo, hay esperanza. Un día Dios va a restaurar aquello que se dañó allá en el Edén. Ya está consumado, pero ahora estamos aquí y como embajadores de Cristo, como iglesia de Cristo, somos llamados a mostrar la misericordia de Dios, a mostrar la bondad de Dios. Señor nos salvó, nos redimió, nos rescató, pero nos dejó aquí. Somos la iglesia de Cristo, que es columna y baluarte de la verdad. Proclamemos la verdad del Evangelio. Que el Señor nos dé un sentido de nuestra indignidad, porque no hay pecado más grande que podemos tener en el corazón nuestro que el orgullo, la soberbia y la arrogancia. Con eso peleamos. Qué difícil es quizás poder ver a Mefiboset postrado en una manera física. Cualquiera diría, yo lo puedo hacer. Pero recordemos, amada iglesia, que cuando nos postramos en total reverencia delante de Dios, Él está viendo tu corazón. Él está viendo mi corazón y Él sabe cómo nos estamos postrando delante de Él.
Palabra declara en Lamentaciones 3, 22, 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Dios es misericordia. Solo por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es la fidelidad de Dios. Nosotros le hemos pagado mal a Él, mas Él nos ha hecho bien a nosotros. Todos los días de nuestra vida el Señor muestra su bondad para con nosotros. Él nos hace bien. El hecho de abrir los ojos, el hecho de respirar, el hecho de poder sentir el amor de nuestra familia, de nuestros hermanos, es una gran bendición. Ahí muestra el Señor su bondad cada mañana, aún estando en los caminos del Señor, aún habiendo depositado nuestra confianza en Él, seguimos pecando, seguimos fallándole, pero el Señor muestra cada mañana su misericordia, porque Él es grande en misericordia, porque Él es fiel. Nosotros somos infieles, pero Él es fiel. Dios es fiel, Dios es amor, pero también castigador. Quiero mencionar algunas aplicaciones tanto para la iglesia como para los amigos que están hoy en medio nuestro. Amada iglesia, no nos olvidemos que nosotros estábamos quizás no viviendo en Lodebar, nosotros o lisiados, hablando en términos físicos, literales. Nosotros estábamos en un estado de muerte espiritual. Mefiboset estaba lisiado de sus pies. Nosotros estábamos muertos espiritualmente. Y que solamente porque a Dios le plació derramar su gracia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia y la misericordia de Dios. Solamente por eso, solamente por Dios, solamente por el amor de Dios, es que hoy podemos gozar del amor de Dios y de las bendiciones de Dios. No nos olvidemos de la misericordia de Dios. Solo por Él podemos decir, somos hijos de Dios. Que el Señor nos dé un sentido de conciencia de que no merecíamos ese amor, no somos merecedores de ese amor. Nada bueno había en nosotros para que Dios nos amara como nos amó, enviando a su Hijo para que Él pagara la culpa que nosotros merecíamos. Iglesia, no nos olvidemos. Día a día peleemos contra ese orgullo con el cual batallamos todavía y démosle siempre la gloria a Dios. Mire lo que dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. No dice solamente que Él nos dio vida, no, resalta la palabra de que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados también. Más adelante el versículo 4 al 6 dice, pero Dios, no importó la condición en que estábamos, no importó cómo nos estábamos revolviendo en el pecado, no importó cómo rechazábamos a Dios, cómo despreciábamos a Dios, porque Dios es rico en misericordia. El versículo 4 al 6 dice, pero Dios, ese pero es por la condición en que nosotros teníamos, porque estábamos así en ese estado de muerte. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, no solo manifestó su amor, por ese amor nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Cristo, Dios nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Quizás nosotros no lo veamos. Quizás a nosotros se nos olvide quiénes somos en Cristo.
la Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Porque lo hizo Dios. Porque a Él le plació hacerlo. Yo sé, amados hermanos, que las situaciones que pasan en la vida son difíciles, sufrimiento, luchas, pruebas. Y sé también que muchas veces nosotros nos olvidamos de estas riquezas del reino de Dios y de la palabra de Dios y queremos tener aquí todo el bien en esta tierra. Y obviamente, ¿quién no lo va a querer tener? Hermanos, pero Dios nos ha prometido a nosotros un reino eterno donde va a morar la justicia, el amor, la misericordia, la gracia. Ya no habrá enfermedad, ya no nos vamos a envejecer, ya no nos vamos a preocupar. Porque el Señor va a llenar todo, el Señor va a suplir todo. Eso es lo que el Señor quiso, llevarnos, y eso es lo que Él ha prometido, a un reino eterno donde la justicia será la que gobierna. Que Dios nos ayude a tener siempre esa perspectiva, a no venir a exponernos a la palabra, a escuchar, sino que cuando salgamos de aquí vayamos con esa mentalidad. Yo soy un hijo de Dios, yo tengo esperanza, una esperanza viva que está reservada en los cielos. Pero ahora que yo estoy aquí, yo también debo mostrar bondad. Yo también debo mostrar misericordia. Como decía al principio, día a día nos enfrentamos con personas que necesitan compasión porque están muertos espiritualmente. ¿Quién sino la iglesia de Cristo va a manifestar ese amor? ¿Quién sino aquel que ha sido salvado, aquel que goza de la gracia de Dios, va a reflejar esa misericordia que Dios ha mostrado con él? Hay necesidades físicas y materiales, pero hay una necesidad más grande que es la necesidad espiritual. Y nosotros somos portadores de esas buenas nuevas. Cuando nos enfrentemos a una situación de esas, lejos de ser arrastrados por estas actitudes que verdaderamente nos enfrentamos muchas veces, y a veces se nos olvida lo espiritual y quizás actuamos igual que la persona. Hagamos misericordia. Podemos inclinar nuestro rostro y hacer una oración. Señor, ten misericordia de esta persona. Sabe Dios la condición de vida que tiene. Sabrá Dios la necesidad que tiene, pero la oración del justo, el Señor la escucha. Ese es un medio para hacer misericordia. Dios y nosotros. No nos olvidemos, amados hermanos. Número 2, que el ejemplo de David que hoy hemos visto, que nos recuerde que si Dios ha sido misericordioso con nosotros, salvándonos de la ira, que un día será derramada sobre todo pecador que rechace esa misericordia. También nosotros debemos practicar esa gracia, esa misericordia. Porque aunque todavía el Señor está en su trono sentado, esperando que el último de los que habrán de entrar entren, amados hermanos, los tiempos en que estamos viviendo, debemos nosotros aprovecharlos para mostrar esa misericordia. Un día se va a terminar y vendrá la ira, el castigo eterno sobre todos los pecadores que rechacen la gracia y la misericordia. Hay un momento cuando Jesús cumplía con su ministerio terrenal, precisamente cuando llamó a Mateo, a Leví, que pecadores publicanos, despreciados también por los fariseos, llegaron ahí a la mesa, y cuando vieron que pecadores y publicanos se sentaban a la mesa con Jesús, dijeron, ¿por qué permite que pecadores se sienten con él? Y mire las palabras de Jesús. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué palabras? Fariseos,
Satisfacían su propio ego, su propio orgullo, su propia soberbia a través de sus obras. Se justificaban a sí mismos. La Biblia está implícita de lo que Dios pide, de lo que Dios espera del hombre, de aquellos que Él ha redimido. Esta palabra el Señor le dice, vayan y aprendan lo que misericordia quiere. Y es un peligro tan grande el conformarse a veces solo con venir a la iglesia, a veces con hacer bien. El bien también afuera se hace, aquel que no está en Cristo. La diferencia es que nosotros como iglesia lo hacemos por el amor que Dios ha mostrado con nosotros. Señor Jesús lo mandó y le dijo, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque Él declaró que no había venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y en Mateo 5, 7, en las bienaventuranzas, en el sermón de las bienaventuranzas, dice el Señor, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Así que, amados hermanos, no debemos compadecernos de la miseria espiritual de aquellos que están alejados de Dios, de aquellos que están un día como estuvimos nosotros. ¿Cómo? Llevándoles el evangelio y muchas veces sin necesidad de hablar, con nuestro testimonio. Podemos mostrar también, podemos reflejar a Cristo. Habrá muchas veces donde tendremos que callar y a través de nuestro silencio vamos a reflejar a Cristo y la vida de una persona que está necesitada de Cristo puede ser impactada. Cuidemos nuestras acciones, pero tengamos conciencia que todo lo que hagamos, hagámoslo por amor, con humildad, con mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos de manera intencional. Número 3, Dios demanda que su pueblo sea misericordioso. No es una opción. Dios pide a través de la Biblia que su pueblo sea misericordioso. Oseas 6:6 declara, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Aquel pueblo, hermano, se consolaban ellos haciendo sacrificios y holocaustos, pero ¿sabe qué? Llegó un momento donde el Señor les dijo, ya no me traigan más sacrificios, ya no quiero holocaustos, estoy harto de sus holocaustos. Hagan misericordia, muestren bondad, sean bondadosos con el necesitado. Señor quiere que su pueblo sea misericordioso. No nos olvidemos de que debemos practicar misericordia, que debemos practicar bondad. Seamos imitadores de Jesús. Él es nuestro mayor ejemplo. Es en Él que tenemos que poner nuestra mirada. Hablamos de David, un hombre terrenal, tan pecador como nosotros, pero que nuestra mirada sea elevada a Cristo, al Señor, a Jesús. Él es el máximo ejemplo a imitar. Él mostró en su ministerio que Él se compadecía de los leprosos, de los enfermos, de los ciegos, pero más se compadecía de la miseria espiritual, de la muerte espiritual en que ellos estaban. Hermanos, la misericordia es una gracia que todos los que pertenecemos a Cristo debemos practicar. Es un medio de gracia en la cual no solamente debemos practicar, debemos deleitarnos también siendo misericordiosos. A los amigos que están aquí en medio nuestro en esta tarde, quiero decirte que si aún permaneces sin arrepentirte de tus pecados, no importa si asistes todos los domingos a los cultos de adoración, no importa si en tu vida todo está bien, materialmente, la cuenta del banco está bien, no hay problemas, la salud está bien, no importa si haces buenas obras, no importa si haces el bien, pero para calmar tu conciencia delante de Dios, no importa los estudios que se obtengan, no importa los conocimientos seculares, no importa el día que estés delante del gran Rey justo, nada de eso va a importar.
no tendrás excusa alguna que valga para la salvación de tu alma. No tendrás cómo excusarte delante de Dios. Por eso en esta tarde te invito por la palabra que si no te has arrepentido de todos tus pecados, y te digo que hoy es día de salvación, Dios está llamando al arrepentimiento. Arrepiéntete, arrepiéntete de tus pecados. Amigo, amiga, arrepiéntete. Recuerda que te estoy hablando de Cristo, el Rey de reyes y Señor de señores, y que Él es misericordia. Él se va a deleitar. Si tú te postras delante del Señor con todo tu ser, Él se va a deleitar en perdonarte. Arrepiéntete de todos tus pecados. Cuando digo que Él perdona todo pecado, quiero decirte que no hay pecado que no perdone. No hay pecado que la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario quite de aquel que se arrepienta. Si tú no lo haces, si tú no te arrepientes, te podrás ir a tu casa este día con la ira de Dios sobre ti. Y libre Dios de ser llamado ante la presencia de Dios en esa condición. Quiera Dios que el día que te presentes delante de Él seas hallado cubierto con la justicia de Cristo. Porque con la justicia de Cristo puedes ser salvo de la ira y no con tu propia justicia. ¿Por qué? Porque Cristo, quien es sumo sacerdote y rey, vivió una vida que Dios demanda que vivamos y que nadie la puede vivir. Cristo Jesús en su ministerio fue obediente, fue santo en toda su manera de vivir, cumplió la ley, agradó al Padre. De ahí que cuando Él se bautizó se oyó una voz de los cielos abiertos, que dijo el Padre: he ahí mi Hijo en quien tengo complacencia. La vida de Cristo como sustituto de la vida de pecadores viles e indignos con nosotros es la única. Tu confianza puesta en la muerte de Cristo, que te puede liberar de la ira que un día será derramada. Cristo murió en la cruz del Calvario. Y mientras preparaba este sermón, mi mente iba a aquel momento de la crucifixión, donde habían dos ladrones, uno a su derecha y uno a su izquierda. ¿Cómo es la arrogancia de grande? ¿Cómo es la soberbia? Uno de ellos le decía, le injuriaba y le decía: si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, bájate, líbrate y líbranos a nosotros también. No recibió misericordia. Mas el otro le decía: y aún tú tienes valor de hablarle así a este hombre que es justo, que nada ha hecho, mas nosotros sí hemos cometido pecado, nosotros sí merecemos estar aquí en esta cruz. Él no merece. Para luego dirigirse a Jesús en ese estado masacrado, crucificado, como estaba desfigurado, y decirle: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y alcanzó misericordia del Señor. Las palabras del Señor fueron: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué vida pudieron haber tenido estos ladrones? ¿Qué vida puedes haber tenido tú como la tenemos nosotros también? Dios perdona todo pecado. ¿Verdad que Cristo murió en la cruz? Fue sepultado, pero al tercer día se levantó con poder y gloria y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti, por sus hijos, por su pueblo y por aquel que se arrepienta, para preservarlo hasta el día final. Si hoy procedes al arrepentimiento, te irás de aquí, no como entraste, libre de la culpa del pecado, sano de la lepra del pecado. Libre, las cadenas se romperán, ya no estarás atado por el pecado. Ahora Cristo es el Rey de tu vida si te arrepientes, y Él va a guiar tu vida. ¿Y qué promesa? Yo descanso en eso, saber que no es por mí, saber que Él prometió que Él comenzó una obra en mi vida, la puede comenzar en tu vida y me va a llevar hasta el final. El que comenzó la buena obra
la perfeccionará hasta el día de Cristo. Muchos dicen, no estoy preparado. Tengo que mejorar. Cierra los oídos a esas ideas. Porque Mefiboset fue recibido en la condición que estaba. Yo no sé cómo está tu vida. Tú la conoces y Dios la conoce. En la condición en que tú te encuentras ahora, Él te recibe con sus brazos abiertos. En ese momento que murió con sus brazos abiertos, es el momento glorioso donde estaba manifestando el amor, la misericordia y la gracia. No endurezcas tu corazón. Arrepiéntete. Sabemos por las Escrituras que toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará. Todos confesarán, tú eres el Rey. Pero es mejor hacerlo estando cubierto con su justicia que hacerlo y decirle tú eres Rey, pero siendo separado de Él y lanzado al castigo eterno. Quiera Dios que ponga un sentimiento de esa indignidad, tanto en la iglesia como en el amigo, y podamos salir comprometidos a seguir viviendo una vida que agrade y glorifique a Dios. Y el que vino siendo enemigo de Dios, se vaya siendo amigo de Dios. Él quiere mostrar misericordia en tu vida, como lo ha mostrado con la vida de cada uno de nosotros. Y sus promesas son que vamos a morar con Él por la eternidad. Viviremos y reinaremos con Él por siempre y para siempre. Que el Señor nos ayude y que el Señor escriba esa palabra en nuestros corazones para verdaderamente poder vivir una vida que agrade y glorifique al Señor. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Oramos. Oh Padre, cuánto aliento llega a nuestro corazón poder recordar tus bondades, tu misericordia, tu fidelidad para con nosotros. Te damos gracias porque todavía, Señor, podemos seguir predicando tu palabra con el anhelo de que tu iglesia sea fortalecida y edificada y que el amigo que escuchó tu palabra pueda proceder al arrepentimiento. Señor, quebranta corazones. Señor, liberta. Señor, acerca a aquel que no lo ha hecho a ese reino glorioso que tú ofreces y que pueda vivir tu iglesia con una conciencia de que somos portadores de bondad y misericordia y de gracia, pero que también aquel que proceda al arrepentimiento pueda también participar de poder llevar estas buenas nuevas de salvación a los necesitados, Señor. Padre, transforma y trae vida espiritual a aquellos que se encuentran en un estado de muerte espiritual, porque la salvación viene de ti. Solo tú puedes salvar. Esta es tu obra. Que tu Espíritu Santo dé convencimiento de pecado y de justicia en corazones que no se han arrepentido y puedan proceder al arrepentimiento, postrándose en humildad delante de ti, Señor, para que el día de Cristo podamos todos juntos estar ahí exaltándote, Señor, reconociendo tu majestad, tu gloria. Gracias por ese perdón divino. Gracias por la misericordia. Gracias por haber puesto tu mirada
en nosotros, por haber dejado tu trono, por haber dejado tu gloria, habiéndote humillado, viniendo a vivir en medio de pecadores indignos, para darnos testimonio de la vida que tú quieres que vivamos. Ayúdanos, porque en nuestras fuerzas no podemos. Necesitamos de ti, Señor. Gracias, Padre, y que la palabra que ha sido predicada cumpla el propósito para el cual ha sido enviada. Gracias, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.